Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque de... Hola familia, buenas noches. Gracias, Caleb. Damos un cordial saludo a nuestra querida Débora, a nuestra princesa preciosa que hoy engalana nuestra tribuna. Gracias, Lucho Salas, por estar ahí con nosotros también. Zenón Silvestre, en Guayaquil. Caleb, vamos a comenzar orando como siempre lo hacemos, entregando este tiempo al Señor, dándole gracias a Dios por la vida que nos da. Amoroso Dios, qué tremenda bendición poder juntarnos, un grupo de tus hijos, reunirnos con Débora, con su mamá, con Lucho, con Zenón, con Caleb y con todos los que seguro van a ir juntándose en unos instantes. Muchas gracias, Señor. Gracias porque hoy cuando abriste nuestros ojos esta mañana, Padre, lo abriste para regalarnos 24 horas de bendición. Nos diste 24 horas en blanco para que nosotros lo llenáramos. Gracias, papá. Gracias porque mientras a nosotros abrías nuestros ojos, muchos otros estaban cerrándolos para siempre de esta tierra. Señor, gracias por el milagro de la vida. Reconocemos nuestros pecados, nuestras faltas delante de ti. Nos arrepentimos, te pedimos perdón, nos humillamos delante de tu presencia, venimos a ti con un espíritu quebrantado, Padre, con un corazón contrito, reconociendo nuestras faltas delante de ti y orando para que nos perdones, para que tengas misericordia y nos guíes en el camino eterno. Amoroso Dios, oramos por la paz de Jerusalén, oramos por Israel en estos instantes que están a punto de iniciarse otra gran guerra de gran magnitud, Señor. Irán, Estados Unidos, Israel, en fin, y hay otros involucrados ahí. Señor, todo lo que suceda será porque tú lo permites, Señor, porque es parte de tu plan. Y Señor, solamente tenemos que orar por la paz de Israel, por la paz de Jerusalén, porque así está escrito en tu palabra, Señor. Bendecimos, por tanto, a cada judío en el mundo en el nombre de Jesús. Amoroso Dios, oramos por nuestros hermanos que este día están padeciendo algún tipo de mal, de malestar, de enfermedad. Bendícelos, cúralos, sánalos, protégelos, oh Dios. A Samantha Cortés, a Angélica López, bendice, Señor, a nuestra querida Débora. Gracias, Señor, también te amo por la vida de mi mamá y de la señora o de la hermana Charito Guamán. Bendícela, Señor, sé tú con ellos. Padre, ellos necesitan ser restaurados, necesitan tu gracia y tu favor. Amoroso Dios, bendícelos por favor. Bendice a nuestro querido Lucho, Luis Salas, nuestro hermano del alma. Lo bendecimos en el nombre de Jesús, que tu gracia y tu favor sea con él, con Edith y con Mateo, su hijo. Que esta familia, Señor, sea realmente luz en el mundo, en el nombre de Jesús. Padre bueno, oramos por Juan Bustillo, por Juan Alemán y por Juan González. En el nombre de Jesús los bendecimos, agradecidos por la vida de ellos, en el precioso nombre de Jesús. Señor, nos ponemos bajo tu autoridad y señorío en esta noche para compartir tu palabra. Oramos, pedimos que sea tu precioso Espíritu Santo el que abre nuestro entendimiento y el que se enseñorea en esta reunión. El programa es tuyo, Señor. La palabra es tuya, la unción es tuya. Papá, aquí estamos para ser herramientas útiles en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Humildemente reconocemos tu grandeza, tu poder y tu gloria y te damos la bienvenida a este programa, bendiciendo a cada hermano, a cada hermana en cualquier lugar del mundo donde pueda ver este programa a través del Zoom, del YouTube o del Facebook. Que tú seas extendiendo tu obra para la gloria tuya en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Muy buena noche, familia. Decíamos que el libro de Romanos es el más sistemático y lógico del apóstol Pablo, en un momento en que probablemente existía un problema entre los judíos y el liderazgo gentil. Decíamos que
esta iglesia, esta congregación se forma, amados hermanos, no por un discípulo, por un apóstol, no, para nada. Se forma por un grupo de prosélitos judíos que probablemente estuvieron en Macedonia y escucharon la palabra a través de Pablo, o tal vez estuvieron el día de Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo de una forma maravillosa, sobrenatural, sobre todos ellos, llenándolos del Espíritu Santo, probablemente, ¿correcto? Y el apóstol Pablo quería ir allá. Él oraba para ir a Roma, quería ir a Roma, pero siempre encontraba algún obstáculo, encontraba algún estorbo, así lo llama él. Encontré estorbos que no me permitieron ir. Pero él anhelaba ir a ver esta iglesia, estos hermanos nuevos. Los amaba, aun cuando no los conocía. Pero muchas veces, acá viene la aclaración, amados hermanos, hermanas, muchas veces cuando nosotros estamos pidiéndole algo a Dios y nosotros tenemos una idea, un concepto, cómo puede venir esa bendición o esa respuesta de Dios. Pero no siempre la respuesta de Dios encaja perfectamente a como uno lo esperaba. El apóstol Pablo oraba para ir a Roma, para ir a predicar, obviamente, porque era un predicador de excelencia. Pero, pero, cuando se le permite ir a Roma a Pablo, él va como prisionero, ¿me entiendes? Él va preso, llega a Roma, pero como un preso. Qué tremendo, ¿verdad? Pero igual, gracias a que Pablo tenía, aparte de la nacionalidad judía, él también tenía la nacionalidad romana. Entonces le dieron algunos privilegios, entre comillas, de no entrar a la cárcel, sino de tener como que se llama aquí prisión domiciliaria. Le pusieron a un soldado ahí que cuide ahí en una determinada casa y ahí estaba Pablito. Interesante, ¿verdad? Entonces uno puede decir, pero ¿cómo? Si le estaba pidiendo para ir a Roma a predicar la palabra y cuando va preso. Y tiene que pasar, lo apedrean, creen que está muerto, lo sacan, lo botan de la ciudad, naufraga su viaje, su barco se hunde, salen a tierra nadando, una gran lluvia ahí en ese lugar, una serpiente pale, muerde, y para el asombro de todos, él no muere, cuando todos estaban esperando que se muera, que iba a hincharse y se iba a morir en unos instantes, él no murió, ¿no? Después, finalmente, continúan el viaje, llegan a Roma, pero llega como presidiario, como un prisionero. Entonces, la aclaración es que muchas veces nosotros le pedimos cosas a Dios y Dios sabe lo que nos conviene, lo que nos hace falta. Él conoce tu corazón. Él sabe de tus necesidades de antes que tú lo pidas, de antes que la palabra salga de tus labios. Él ya la sabe. Y Él conoce y sabe qué es lo que te conviene para dar. Eso es bueno, ¿verdad? Porque a través de todo ello, por más que parezca una derrota, el Señor tiene la capacidad de eso que parece una derrota, convertirlo en algo glorioso para su gloria. La presentación que Pablo hace del Evangelio acá en el libro de Romanos ha impactado la vida de la iglesia a través de los siglos. Es interesante. Y seguirá impactando a todo el que en adelante va a leer el libro de Romanos y se va a instruir en él. Por ejemplo, Agustín fue convertido al cristianismo en el año 386 después de Cristo. ¿Saben cómo? Leyendo Romanos. San Agustín. Interesante, ¿no? El entendimiento de Martín Lutero, el jefe, el líder de la Reforma, ¿no? Del protestantismo, él, digamos que su entendimiento de Martín Lutero cambió radicalmente el año 1513 después de Cristo, mientras él estudiaba el libro de Romanos. Ustedes me dirán, pero ¿quién fue Martín Lutero, hermano Max? Martín Lutero fue un monje alemán, un cura alemán, católico, alemán. En 1517, él inicia un movimiento religioso cultural que cuestionó frontalmente las prácticas de la Iglesia Católica, como por ejemplo la venta de indulgencias, provocando una división en el cristianismo occidental, dando lugar al luteranismo, a la Iglesia luterana y otras denominaciones protestantes, por cierto. Sus principios de sola fide, que significa solo la fe, y la Biblia
como la máxima autoridad, transformaron toda Europa. En 1517, Lutero publicó 95 tesis en Wittenberg, Alemania, ¿no? Fue y la clavó ahí en la puerta ¿no? del convento, de la catedral, ahí los clavó los 95 tesis, interesante, ¿no? Entonces, en esas tesis, él criticaba la corrupción eclesiástica y el uso del pago de las indulgencias para financiar la Basílica de San Pedro. Mire, estamos hablando de 1517, pero cómo el libro de Romanos viene impactando, ¿no? Desde que fue escrito para los romanos, sin embargo, tiene vigencia hasta el día de hoy, es decir, aplica para nuestro tiempo, para usted y para mí, amado hermano. Lea el libro de Romanos, léalo 2 veces, 3 veces, cuantas veces sea necesario. Le va a cambiar el formato, ¿no? Ahora, en esas tesis que Lutero clavó ahí en la puerta de la Iglesia Católica, precisaba que la salvación se obtiene solo por la fe y no por obras. Él comenzó a entender el verdadero mensaje de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, leyendo Romanos, él se da cuenta de que hay muchas cosas que la Iglesia Católica estaba haciendo mal. Y entre ellos era que Lutero promovió la libre interpretación de la Biblia, traducida al alemán por él. Es decir, Martín Lutero es el que traduce la Biblia al alemán. Entonces, ¿pero qué pasaba? Como es de costumbre, el sacerdote en la Iglesia Católica, él lee una porción de la Biblia, ¿no? Él lee y lo comparte, él lee y lo predica y da un mensaje, pero nadie en la Iglesia Católica tiene su Biblia para seguir el mensaje, para leer. ¿Me entiende? Entonces, es aquí donde Lutero, él promovió la libre interpretación de la Biblia, es decir, que cada quien tenga su Biblia y cada quien lo lea. No solamente que el Taitakura, ¿no? Haga su mensaje y a veces que ni se le entendía al compadre, ¿no? Y uno iba a misa y salía de misa, tanto como entraba, salía y no pasaba nada, ¿verdad? Entonces, él, dentro de sus tesis, también rechazaba la autoridad papal. Entonces, obviamente, ese no fue un chiste para la Iglesia Católica de 1521. Entonces, fue excomulgado en 1521 gracias al apoyo de los príncipes alemanes, impidió su captura, es decir, lo escondieron, porque la Iglesia Católica quería capturarlo y, bueno, ¿no? Pero los príncipes alemanes impidieron su captura y permitieron de esa manera la expansión del movimiento protestante. La Iglesia Católica, o sea, viéndose en esa situación que estaba confrontada, entonces, ¿qué hace? Respondió con la contrarreforma. ¿Para qué? Para frenar sus propias prácticas corruptas, tratando de detener la expansión de este movimiento protestante. Pero la reforma marcó el fin de la unidad religiosa europea de la Edad Media, dando inicio a la Edad Moderna con profundas repercusiones políticas, sociales y económicas. Fíjese lo que pasó. O sea, el libro de Romanos se escribió 57 años después de Cristo y ahora estamos en el 1521, ¿no? Bueno, en 1517, cuando Martín Lutero, al leer Romanos, él se le abre el entendimiento, el espíritu le abre el panorama y le dice, un momentito, la cosa no es así. Y él comienza o sea, este monje alemán, finalmente excomulgado de la Iglesia Católica, él forma lo que se llama la reforma de la Iglesia. John Wesley fue convertido al cristianismo en el año 1738 después de Cristo. ¿Quién fue John Wesley? Tremenda pregunta, ¿no? En Londres, él estaba caminando fuera de una iglesia menonita cuando escuchó que leían el sermón de Martín Lutero, que era la introducción al libro de Romanos. ¿Quién entra en la iglesia y recibe la palabra y se convierte en este tremendo siervo de Dios? Interesante, ¿verdad? Cuando, mis hermanos, nosotros leemos el libro de Romanos y lo meditamos, yo sé que nuestra visión, nuestra cosmovisión de mundo va a cambiar. Inclusive
los formatos de un cristianismo que hayamos aprendido, tenemos que desaprender lo que hemos aprendido mal y aprender correctamente lo que la palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos. Conocer el libro de Romanos es conocer al cristianismo. Esta carta da forma a la vida y enseñanza de Jesús, dando un fundamento inconmovible para la iglesia de cualquier época y de cualquier lugar. La Biblia es universal. La Biblia se predica en todas las partes del mundo. La Biblia es un libro bestseller todos los años. Es el libro más vendido del mundo todos los años, por excelencia. No es cualquier libro. La Biblia es la palabra de Dios. Dios y su palabra son uno solo. Está contenida acá. Cuando nosotros queremos que Dios nos hable, vayamos a la Biblia. Leamos la Biblia. Cuando queremos hablar con Dios, pongámonos de rodillas. Busquemos su presencia. Entremos en comunión con Él. Hablemos con Él. Una conferencia con Él. Cuando el Señor Jesús murió, el velo del templo se partió, se abrió en dos, dando lugar que sea uno solo, el lugar santo con el lugar santísimo. El lugar santo era hasta donde podían llegar todos los fieles, pero el lugar santísimo era un lugar donde solo podía entrar el sacerdote una vez al año. Y si hubiera cometido un pecado, ahí se moría en el lugar santísimo. Pero cuando muere el Señor Jesús, tan pronto expiró el Señor Jesús, después de decir consumado es, ese velo del templo que separaba el lugar santísimo con el lugar santo, ese velo que era una cortina de cuero o así muy gruesa de cuero, que era imposible que se pueda romper, se rasgó en dos, de abajo para arriba, así. ¿No? Entonces, eso nos da acceso. Dice por eso, entrad confiadamente al trono de su gracia. Que entremos confiadamente al trono de su gracia. A través de Jesucristo nosotros tenemos acceso. ¿Por qué? Porque hemos sido hechos justicia de Dios en él. Amén. Nosotros somos contados como justos, no porque somos buena gente, sino a través de Jesucristo. No es por obras para que nadie se gloríe. No. Entonces, mis hermanos, Martín Lutero se expresó de este libro como el principal del Nuevo Testamento, que contiene el más puro evangelio. Él lo llamó de esa manera, sin desmerecer ninguno de los otros libros de la Biblia, por cierto. Pero, ¿qué pasa? El libro de Romanos está concentrado, ¿no? La buena palabra y la sana doctrina de tal manera que te puede marcar el derrotero, te puede marcar las pautas. Es tan preciso, tan puntual. Por ejemplo, Romanos, el libro de Romanos, nos vamos metiendo a aguas profundas. Romanos capítulo 1, versos 16 y 17, dice la palabra de Dios así, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Roma, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Si nosotros nos concentráramos nomás en estos dos versículos, tendríamos material ahí para predicar años de años. ¿Por qué? Porque dice que el justo vivirá por fe, ¿no? Que el evangelio de justicia de Dios se revela por fe y para fe. Solamente a través de la fe. Martín Lutero entendió que solo era por fe, que no era por indulgencia. La Iglesia Católica cobraba sus indulgencias. ¿No? ¿Qué significa la indulgencia? Pagar una indulgencia. Resulta que una persona o un parroquiano por ahí cometía un pecado, una atrocidad, una maldad. El cura lo sabía porque los curas eran chismosos y todos lo sabían. Entonces esta persona que era el culpable de esa violación, de ese robo, de esa corrupción, de lo que sea, venía al cura y le confesaba su pecado. Entonces el cura le decía, bueno, tráeme un billete, ¿no? Bueno, él ya tenía su código, ¿no? Cuando decías una mentira, por ahí que te decía, anda, reza 3 Padre Nuestros y 2 Ave María, listo, perdonado tu pecado. Pero cuando hacías una cosa ya más grande, más terrible, entonces el cura ya te cobraba un billete. Entonces tenías que pagar ahí
tu billete ahí, tus dólares, ¿no? Y ese billete se iba, ¿no? Para financiar el Vaticano, la iglesia de San Pedro del Vaticano. Entonces, cuando vio eso, este monje, Martín Lutero, dijo, esto no está en la Biblia, esto no es correcto, esto no está bien, esto no es bíblico. Y ahora, que todavía hoy se tengan que hacer misas por un pariente, por un ser querido que ha muerto, ya murió, digamos, un ser querido, y vas a la iglesia y dices, quiero pagar por una misa, ¿no? Para que mi muertito, mi difunto, ¿no? Mi fallecido, como está, debe estar en el infierno, en el purgatorio, yo quiero mandar a hacer unas misas para que lo pasen al hombre al otro lado. ¿Me entiendes? Y el cura sigue recibiendo esa vaina hasta el día de hoy. Hay misa de difuntos. Eso ya no existe, no funciona, no es bíblico. No, no caigamos en el error. Y nosotros como creyentes tampoco podemos estar orando por un muertito. Ya no, ya. Ya está en la gloria de Dios. Punto, se acabó. Ya no podemos moverlo. Si está en el infierno, ya está en el infierno. Y de ahí no lo va a sacar nadie. Ni tus oraciones, ni tus indulgencias, ni nada que se le parezca. Y si está en la gloria de Dios, de ahí no lo va a sacar nadie. Porque ahí no hay diablo, no hay sepulcro, no hay muerte, no hay pecado, no hay enfermedad, no hay acusador ahí. Ya está en la gloria de Dios. Por eso el tema es aquí y ahora. Arreglar nuestras cuentas con el Señor, pedirle perdón a Dios, arrepentirnos, reconocer nuestras faltas delante de Él y estar a cuentas con Él. Porque si acaso llegara la pecueca esta noche, ¿no? Y te tengas que ir, la Biblia dice que separados del cuerpo presentes ante el Señor. Nuestro último suspiro aquí será el primero en la gloria de Dios. Entonces ya estamos con Él, punto, se acabó. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, en este versículo que dice, mas el justo por la fe vivirá, este es el versículo central de la epístola a los romanos, afirmando que el Evangelio revela la justicia de Dios, la cual se recibe únicamente mediante la fe, únicamente mediante la fe, de principio a fin, de fe en fe. ¿Me entiende? Establece este pasaje que la salvación no se gana por méritos, sino que los justificados por la fe son los que vivirán eternamente. De fe en fe, por fe y para fe. ¿Qué significa esto? Que la fe es el inicio, es el proceso y es el fin de la vida cristiana. Indica que la salvación se basa completamente en la fe desde la fidelidad de Dios hasta la respuesta del hombre de aceptar o rechazar. Se está en su derecho de creer o de no creer, de aceptar a Jesucristo o de rechazar. Usted está en su libre derecho. Dice, el justo por la fe vivirá. Fíjese lo que dice el profeta Habacuc, ¿no? Habacuc 2.4 dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El profeta Habacuc, 607 años antes de Cristo, enfatiza que la verdadera vida, la salvación y una auténtica relación con Dios solo dependen de confiar totalmente en Él y no en las obras humanas. Ya lo dice Habacuc, 607 años atrás. Y el apóstol Pablo, 57 años después de Jesucristo, escribe precisamente eso. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora, mis hermanos, se trata de fe, se trata de confiar, no en las obras humanas. El carácter del don de la justicia se subraya en la declaración de Pablo cuando dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, hermano. Sin fe no vamos a llegar a ninguna parte, ¿no? Nuestra posición ante el Señor es solo por fe, de principio a fin. Nada de lo que hagamos puede ameritar una posición correcta ante Dios. Como decíamos anteriormente, hermano, tú no puedes hacer nada para que Dios te ame más.
Del mismo modo, tú no puedes hacer nada para que Dios te ame menos. Tú no puedes hacerlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y eso es todo. Eso es, digamos, lo medular, lo básico, lo elemental, ¿no? Entonces, mis hermanos, Dios se ha revelado a sí mismo a través de su Hijo Jesucristo. Ustedes todos lo saben, todos son cristianos. Es decir, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y muchas personas lo escucharon predicar. Muchas personas vieron hacer milagros, vieron hacer sanidades, prodigios, señales, pero decidieron no creer. Ahí estaba Judas. Estaba con Jesús los 3 años y medio, pero decidió traicionarlo. Estaba ahí Tomás, también uno de ellos, pero dudó, tenía temor, ¿no? Desconfió. Pues el Señor le va a decir, ¿no? Bienaventurados los que sin ver creyeron. Y ahí podemos ver también a Pedro, que lo negó 3 veces. Sin embargo, el Señor levantó de él un baluarte para el pueblo judío. Interesante, vamos. Dice aquí en el pasaje que hemos leído, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Pablo no se avergonzaba porque su mensaje era el mensaje de Jesucristo. Las buenas nuevas. Era un mensaje de salvación para cambiar vidas y estaba al alcance de todo el que lo quería y que tiene el poder de cambiar tu eternidad. Porque con Cristo tú tienes vida eterna. Sin Él, tu eternidad es en el infierno. No tendrás vida, ¿no? No, morirás ahí. ¿Por qué? ¿Por qué dice primeramente al judío y después al griego? ¿Por qué? Por más de 2000 años, amados hermanos, fue un pueblo especial para Dios. Desde que en el Génesis 12, Dios escogió a Abraham y le prometió que de su simiente levantaría una gran nación. Dios ve a toda la generación, toda la humanidad y ve a Abraham. Entonces viene Abraham y hace un pacto con él. Entonces le dice, ¿cómo puedo cambiar esto de acá? Tengo que sacarlo de esta tierra, tengo que sacarlo de este territorio, ¿verdad? Entonces le dice a Abraham, abandona tu casa, tu parentela, ¿no? Y ve a la tierra que yo te voy a mostrar y te bendeciré. Serás de bendición, engrandeceré tu nombre. Le dice, haré de ti una gran nación. A los que te bendijeren, bendeciré, y a los que te maldijeren, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El Señor hizo un pacto con Abraham. Y Abraham le obedeció. Por eso es el padre de la fe, porque le obedeció a Dios. Y él agarró a Sarita, su esposa, ¿no? A sus criados, y salió de Ur de los Caldeos, sin saber a dónde iba, ni cuándo iba a durar el viaje, ni qué ruta tomar. Solamente salió en fe. Y fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Él no veía la tierra prometida, pero comenzó a caminar. Entonces, mis hermanos, desde allí, Dios ya escogió a Abraham y le prometió que de su simiente levantaría una gran nación. Dios no los escogió porque ellos se lo merecían. Eso que quede claro también, ¿no? Sino porque Dios necesitaba mostrar al mundo entero su amor y su misericordia a través de ellos. Necesitaba enseñarles y prepararles para la venida del Mesías Redentor a este mundo. Tenía que preparar una familia, un núcleo familiar que se puede expandir y que tenían que ser preparados porque iba a venir un Mesías Redentor. ¿Correcto? Entonces, no es que Dios tenga favoritos. ¿Por qué los judíos y por qué nosotros no? Sino para que el mundo conociera su plan de salvación por siglos. Los judíos aprendieron acerca de Dios mediante la obediencia de sus profetas o de sus profecías y de las leyes, de acuerdo a principios espirituales y morales, que por cierto, con frecuencia los judíos, pueblo de pacto, se apartaban, lo hemos visto largamente también. Pueblo judío sabía quién era su Dios,
Jehová de los ejércitos, que Él era su proveedor, que era Jehová Jireh, el que proveía, que era Jehová Rafa, su sanador, que era Jehová Emanuel, el Dios con nosotros, que era Jehová Shalom, el Dios de paz y todo. Pero se iban por la chueca, se apartaban con frecuencia. Con frecuencia el pueblo de Dios se apartaba de Dios y iba. Pero luego venía la disciplina, venía el castigo. Caían en manos de sus enemigos y sus enemigos los sometían, los esclavizaban. Y luego ellos, gracias a Dios que tenían la herencia de la salvación, ¿no? Otra vez se arrepentían y el Señor otra vez los recibía, otra vez los amaba, otra vez los juntaba, ¿no? Pero aún así, oh Dios, como dije, poseían la herencia preciosa de poder creer y volver a obedecer al único Dios verdadero. De todos los habitantes de la tierra, los judíos debían ser los primeros en recibir al Mesías y comprender su mensaje. Obvio, obvio, ¿verdad? ¿No? Entonces, pero, desafortunadamente, ahí viene un tema en que ellos, al enfrascarse tanto en las leyes mosaicas, la gracia, que es el Señor Jesucristo, viene la salvación, ya no lo reciben. Entonces se produce una división ahí. Vamos, para aclarar esto, para el capítulo 1, versos 8 al 12. El libro de Juan es un pasaje archiconocido también. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre, venía a este mundo. El verso 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. O sea, vino al pueblo escogido, al pueblo judío, nació de la Virgen María, ¿no? Pero cuando ya estaba aquí, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. En el verso 11 dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Acá se divide, se fracciona. ¿Por qué? Porque un grupo de judíos que hasta el día de hoy están esperando la venida del Mesías, ellos son los judaizantes. Y por otro lado están los cristianos que ya aceptaron que Jesucristo ya vino a esta tierra, ya murió y resucitó por nosotros. ¿Correcto? Entonces hay esos dos grupos, los judaizantes y los cristianos, dentro del mismo pueblo judío. A los suyos vino y los suyos no lo conocieron. Pero a los que le recibieron, los que le aceptaron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí, mis amados hermanos, se inicia esta división entre los judíos de un lado, que son los legalistas, ¿no? Que son los judaizantes, que están a la espera de la venida del Mesías, y del otro lado están los cristianos, que recibieron y aceptaron a Jesús como su Mesías redentor. Ahora, los romanos obviamente necesitaban entender esa relación entre judaísmo y cristianismo, como es esta macana. Pues ya eran nuevos, ¿no? Necesitaban saber. Este Evangelio de Romanos nos muestra cómo Dios es justo en su plan para salvarnos y cómo puede hacernos aptos para la vida eterna. Al depositar nuestra confianza en Jesucristo, entramos en una buena relación con Dios de principio a fin. Él nos declara justos por fe y solo por fe. No hay otra forma. En Habacuc, el pasaje que leímos, ¿no? Dice, mas el justo por su fe vivirá. Quizás esos 608 años antes de que naciera nuestro Señor Jesús, escribe Habacuc, dice, mas el justo por su fe vivirá. Quizás se refería solo a la vida presente, o sea, la vida en esta tierra. Pero el apóstol Pablo amplía el concepto para incluir también la vida eterna al confiar en Dios. Obtenemos salvación, hallamos vida a través de Jesucristo. Y ahora esa vida es para siempre con nuestro Señor Jesús.
Nosotros hemos nacido para la eternidad. Por eso es que cuando alguien muere, es como cortar, es como romper, es como separar, es como dislocar algo. Cuando alguien muere, porque no hemos nacido para morir. Es por el pecado, es que tenemos que morir. Y para eso vino el Señor Jesús, para que Él pueda cargar esa maldición del pecado, para que nosotros después tengamos que tener vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Ese es el mensaje de Romanos en el capítulo 1. Nos faltan muchos más. Vamos avanzando hacia la perfección. Confío en el Señor que puedan entender, y si tienen alguna duda, me escriben al chat y por ahí podemos hablar un rato. Vamos a compartir la Santa Cena en esta noche, en la primera reunión del mes de febrero, y acostumbramos cada primera reunión compartir la Santa Cena. La Biblia dice que el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes. Amén. Entonces, como reyes y sacerdotes en nuestra casa, nosotros salimos a trabajar, a ganar, a conquistar y a traer las ganancias para la casa, el sustento para la casa. Y como sacerdotes somos los que encendemos el altar de Dios para la alabanza y para la adoración. Somos los que reunimos a la familia y oramos con ellos y los bendecimos. Y compartimos también la Santa Cena. Entonces aquí el apóstol Pablo, aquí sí ya, no en Romanos, sino en Corintios. Corintios 11 dice, ¿no? 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. No pone una fecha, no dice háganlo una vez al mes, una vez a la semana, a cada 2 años, no. Todas las veces que la bebiereis. Si quiere usted hacer la Santa Cena cada noche en su casa, hágalo. Si quiere hacer una vez a la semana en su casa, en la perfecta comunión con su Dios, hágalo. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de él, hasta que Él venga. Amén. ¿Tienen ahí su pan? Amoroso Dios, en esta noche reconocemos nuestras faltas, nuestros errores. Señor, te pedimos perdón. Queremos entrar en tu santuario con manos limpias y un corazón puro. Señor, libéranos de toda carga innecesaria en este instante en que somos invitados, convidados a tu mesa, a compartir esta cena contigo, Señor. Tu palabra dice, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Lo hacemos en memoria de ti. Al compartir este pan, Señor, que representa tu cuerpo partido, para que todos a través de él podamos tener vida y vida eterna. Señor, compartimos este pan con un corazón agradecido y lleno de expectativa, que a través de ellos nosotros recibamos sanidad, recibamos paz, recibamos perdón, recibamos, Señor, reconciliación, que tú restaures todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, en el precioso nombre de Jesús. Disfrutemos del pan en el nombre de Jesús. Amén. La primera iglesia que se funda fue al comenzar el Éxodo, cuando Moisés, pues, el Espíritu Santo le dice que maten un cordero y que pinten los dinteles de la puerta para que cuando pasara el ángel de la muerte no tocara a los que estaban allí. Ahí comienza, pero es ahí, en la iglesia primitiva, que es a través de la sangre de macho cabrío, de corderito, que los pecados serán cubiertos. Y comienza una nueva vida en el desierto, yendo camino rumbo a la tierra prometida. Pero luego viene el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo, no que lo cubre, que lo quita. Y Él derrama su sangre en una cruenta cruz para que a través de esa sangre, por eso dice, esta es el cáliz, ¿no?, del nuevo pacto en mi sangre, dice el Señor. Ya no de ovejitas, ya no de corderitos, sino ahora es en la sangre de Él. Y este vino representa la sangre de Jesucristo, a través del cual nosotros somos lavados de toda iniquidad y de toda inmundicia, y somos constituidos justos delante de nuestro Dios Padre a través de Jesucristo. Disfrutemos del vino en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Señor, por darnos el privilegio de compartir tu mesa en esta noche. Gracias por este pan, por este vino. Gracias porque lo hacemos, Señor, en memoria de ti. Y lo seguiremos haciendo hasta que tú vuelvas, Señor. Gracias por todos estos hermanos, hermanas, que a través del Zoom nos juntas de diferentes partes del planeta para compartir este tiempo en una mesa espiritual, juntamente con nuestro Señor Jesús. Te agradecemos el privilegio, el honor, la bendición de compartir este tiempo, Señor. Gracias por la vida de cada uno de ellos. Que seas tú llenándolos de gracia, de misericordia y de favor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amadísimos hermanos, hermanas, como siempre, es un honor, una tremenda bendición tenerlos a ustedes como una familia de la fe. Realmente, Caleb y yo somos muy bendecidos de tenerlos. Gracias por su amable sintonía. Gracias por sus oraciones. Gracias por sus buenos deseos. Confiamos en que seguiremos haciendo la obra de Dios en tanto Él nos lo permita. Si Dios lo permite, mañana, en este mismo horario, estaremos con el capítulo 4 de este estudio de Romanos, el módulo 4 o la lección número 4. Iremos al capítulo 2, realmente. Gracias por su compañía una vez más. Que el Señor lo bendiga rica y abundantemente. Que tengan una noche de paz y una vida sobrenatural en Cristo para la gloria de Dios. Si papá Dios lo permite, si Él lo quiere, mañana nos juntamos aquí con el mismo amor de siempre. Bendiciones, familia. Hasta mañana. Aleluya.